Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Parte 1. Antropogénesis. 12 estancias comprendiendo 49 eslocas traducidas del libro secreto de Xian, con comentarios. En tiempos primitivos, una doncella, hermosa hija del éter, pasó durante edades su existencia en la gran extensión de los cielos. Vagó durante 700 años. 700 años de trabajo pasó antes de dar a luz a su primer nacido. Antes que un hermoso ánade descendiendo se apresurase hacia la madre agua. Apóyase ligeramente en las rodillas. Encuentra un sitio a propósito para el nido, donde fuera de peligro poner sus huevos. Pone en él sus huevos libremente. 6. Los huevos de oro pone allí. Luego un séptimo, un huevo de hierro. Kalevala, Crawford. Antropogénesis de las estancias de Xian. Estancia 1. Principios de la vida senciente. 1. El La o espíritu de la tierra. 2. Invocación de la tierra al sol. 3. Lo que contesta el sol. 4. Transformación de la tierra. 1. El La, que dirige al cuarto, es el servidor de los Las de los 7, los que giran conduciendo sus carros alrededor de su Señor, el ojo único de nuestro mundo. Su aliento dio vida a los 7, dio vida al primero. Nota de la autora. El cuarto globo, nuestra tierra, todas las glosas sobre la traducción del texto de las estancias y comentarios son de la escritora. En algunos sitios estarán incompletas y hasta no serán adecuadas desde el punto de vista indo, pero son correctas en el sentido que se les da en el esoterismo transhimaláyico. En todos los casos, la escritora asume la responsabilidad, como nunca ha pretendido ser personalmente infalible, lo que se da bajo su propia autoridad, pues deja mucho que desear, particularmente en los casos en extremo abstrusos, que envuelven metafísica demasiado profunda. La enseñanza se ofrece tal como se comprende y teniendo en cuenta que hay 7 claves de interpretación para cada símbolo y alegoría, resulta que un significado que puede no responder, por ejemplo, al aspecto psicológico o astronómico, se encontrará, sin embargo, perfectamente exacto en el físico o metafísico. Todos son dragones de sabiduría, añade el comentario. A. La es el término antiguo en las regiones transhimaláyicas para espíritu, cualquier ser celestial o superhumano, y abarca toda la serie de jerarquías celestes, desde un arcángel o chani, descendiendo hasta un ángel de las tinieblas o espíritu terrestre. B. Esta expresión muestra en lenguaje corriente que el espíritu guardián de nuestro globo, que es el cuarto en la cadena, está subordinado al espíritu principal o Dios de los 7 genios o espíritus planetarios. Como ya se ha explicado, los antiguos en su quiriel de dioses tienen 7 dioses principales del misterio, cuyo jefe era exotéricamente el sol visible o el octavo, y esotéricamente el segundo logos, el demiurgo. Los 7 que ahora en la religión cristiana se han convertido en los 7 ojos del Señor eran los regentes de los 7 planetas principales, pero estos no se contaban con arreglo a la numeración imaginada más tarde por gentes que habían olvidado los verdaderos misterios o que tenían nociones erróneas de los mismos y no incluían ni al Sol, ni a la Luna, ni a la Tierra. El Sol era exotéricamente el jefe de los 12 grandes dioses o constelaciones zodiacales, y esotéricamente el Mesías, el Cristo, el sujeto ungido por el gran aliento
o el Uno, rodeado por sus 12 poderes subordinados, también subordinados por turno a cada uno de los 7 dioses del misterio de los planetas. Los 7 superiores hacen a los 7 Slas crear al mundo, declara un comentario, lo cual significa que nuestra Tierra, dejando a un lado lo demás, fue creada o formada por espíritus terrestres, pues los regentes solo fueron los supervisores. Este es el primer germen de lo que se convirtió después en el árbol de la astrología y astrolatría. Los superiores eran los cosmocratones y los constructores del sistema solar. Esto se haya sostenido por todas las antiguas cosmogonías, tales como la de Hermes, la caldea, la de los arios, la egipcia y hasta por la de los judíos. Los signos del zodiaco, los animales sagrados o el cinturón del cielo son a la vez los Binay Alim, hijos de los dioses o de los Elohims y los espíritus de la tierra, pero ellos son anteriores a esto. Soma y Sin, Isis y Diana son todos dioses o diosas lunares llamados los padres y madres de nuestra tierra, la cual les está subordinada. Pero estos, a su vez, están subordinados a sus padres y madres, siendo estos últimos intercambiables y variando con cada nación los dioses y sus planetas, tales como Júpiter, Saturno, Bel, Brihaspati, etc. C. Su aliento dio vida a los 7. Se refiere tanto el Sol que da vida a los planetas como al superior, el Sol espiritual que da vida a todo el cosmos. Las llaves astronómica y astrológica que abren el pórtico que conduce a los misterios de la teogonía solo pueden encontrarse en los glosarios ulteriores que acompañan a las estancias. En las eslocas apocalípticas de los anales arcaicos, este lenguaje tan simbólico, si bien menos místico que en los Puranas, sin la ayuda de los comentarios posteriores compilados por generaciones de adeptos, sería imposible comprender correctamente el significado. En las antiguas cosmogonías, los mundos visibles e invisibles son los dobles eslabones de una misma cadena. Así como el logos invisible con sus 7 jerarquías, representado o personificada cada una por su ángel principal o rector, forma un poder, el interno e invisible. Del mismo modo, en el mundo de las formas, el Sol y los 7 planetas principales constituyen la potencia activa y visible, siendo la última jerarquía, por decirlo así, el logos visible y objetivo de los ángeles invisibles, siempre subjetivos excepto en los grados inferiores. Así, anticipando un poco para mayor claridad, cada raza en su evolución se dice que nace bajo la influencia directa de uno de los planetas. La raza primera recibió su soplo de vida del Sol, como se verá más adelante, mientras que la tercera humanidad, los que cayeron en la generación o que de andróginos se convirtieron en entidades separadas, una varón y otra hembra, se dice estar bajo la influencia directa de Venus, el pequeño Sol en el cual el orbe solar almacena su luz. El resumen de las estancias en el volumen 1 mostraba el génesis de los dioses y de los hombres, teniendo origen en uno y el mismo punto, que es la unidad absoluta, eterna, inmutable y universal. En su aspecto primario manifestado, la hemos visto venir a ser, primero, en la esfera de la objetividad y de lo físico, substancia primordial y fuerza centrípeta y centrífuga, positiva y negativa, macho y hembra, etc. Segundo, en el mundo de los metafísicos, el espíritu del universo o ideación cósmica llamado por algunos el logos. Este logos es el ápice del triángulo pitagórico. Cuando el triángulo se completa, se convierte en la tetractis o el triángulo en el cuadrado, y es el símbolo doble del tetragramatón de 4 letras en el cosmos manifestado y de su triple rayo radical en lo inmanifestado, su noumenu. Expresado más metafísicamente, la clasificación que se da aquí de las causas finales cósmicas es más bien de conveniencia que de absoluta exactitud filosófica. Al principio de un gran Manvantara para Brahman se manifiesta como Mula Prakriti
y luego como el logos. Este logos es equivalente a la mente inconsciente universal, etc., de los panteístas occidentales. Constituye la base del aspecto sujeto del ser manifestado y es el origen de todas las manifestaciones de la conciencia individual. Mula Prakriti, o la substancia cósmica primordial, es el fundamento del aspecto objeto de las cosas, la base de toda la evolución y cosmogénesis objetiva. La fuerza, pues, no surge con la substancia primordial de la latencia para-brahmánica. Es ella la transformación en energía del pensamiento supraconsciente del logos, infundido, por decirlo así, en la objetivación de este último, salida de la latencia potencial en la realidad única. De aquí emanan las leyes maravillosas de la materia. De aquí la marca primordial tan inútilmente discutida por el obispo Temple. Así pues, la fuerza no es síncrona con la primera objetivación de Mula Prakriti. Sin embargo, como esta última, aparte de aquella, es absoluta y necesariamente inerte, una mera abstracción. Es innecesario tejer una trama demasiado fina de sutilezas respecto del orden de sucesión de las causas finales cósmicas. La fuerza sucede a Mula Prakriti, pero Mula Prakriti minus fuerza es inexistente por todos los propósitos y objetos prácticos. El hombre celeste o tetragramatón, el cual es el protogonos Tikkun, el primogénito de la deidad pasiva y la primera manifestación de la sombra de esta deidad, es la forma e idea universal que engendra el logos manifestado. Adam Kadmon, o el símbolo de 4 letras en la Cábala del universo mismo, llamado también el segundo logos. El segundo surge del primero y desarrolla el tercer triángulo, y de este último, la hueste inferior de ángeles, son generados los hombres. De este tercer aspecto es del que ahora trataremos. El lector debe tener presente que hay una gran diferencia entre el logos y el demiurgo, pues el uno es espíritu y el otro es alma, o como lo expresa el Dr. Wilder, Dianoia y logos son sinónimos, siendo nous superior y estando en estrecha afinidad con to, siendo el uno la concepción superior y el otro la comprensión, uno no ético, el otro frenético. Por otra parte, el hombre era considerado en varios sistemas como el tercer logos. El significado esotérico de la palabra logos, lenguaje o palabra, verbo, es la conversión del pensamiento oculto en expresión objetiva, como sucede con la imagen en la fotografía. El logos es el espejo que refleja la mente divina, y el universo es el espejo del logos, aunque este último es el ese de aquel universo. Así como el logos refleja todo en el universo del pleroma, así también el hombre refleja en sí mismo todo lo que ve y encuentra en su universo, la Tierra. Es las 3 cabezas de la Cábala: unum intra alterum et alterum super alterum. Todo universo, mundo, planeta tiene su logos propio, dice la doctrina. El sol siempre fue llamado por los egipcios el ojo de Osiris, y él mismo era el logos, el primer engendrado o la luz manifestada al mundo, la cual es la mente y la inteligencia divina del oculto. Solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer el logos por medio del demiurgo. Considerando a este último como el creador de nuestro planeta y todo lo que a él le pertenece, y al primero como la fuerza directora de este creador, bueno y malo, y al mismo tiempo origen del bien y origen del mal. Este creador no es ni bueno ni malo per se, pero sus aspectos diferenciados en la naturaleza le hacen asumir uno u otro carácter. Con los universos invisibles y desconocidos diseminados a través del espacio, ninguno de los dioses soles tiene nada que ver. La idea está expresada muy claramente en los libros de Hermes y en todas las tradiciones antiguas.
Está simbolizada generalmente por el dragón y la serpiente, el dragón del bien y la serpiente del mal, representados en la tierra por la magia de la derecha y la de la izquierda. En el poema épico de Finlandia, el Kalevala, se expone el origen de la serpiente del mal. Nace ella de la saliva de Suayatar y es dotada con un alma viviente. Por el principio del mal, Hisi, se describe una lucha entre los dos, la cosa mala, la serpiente o brujo, y Ati, el dragón o el mago blanco, Lemminkainen. El último es uno de los 7 hijos de Ilmatar, la virgen hija del aire, aquella que cayó del cielo en el mar antes de la creación, esto es, el espíritu transformado en la materia de la vida afectiva. Existe un mundo de significado y de pensamiento oculto en las siguientes pocas líneas admirablemente vertidas por el Dr. J.M. Crawford, el héroe Lemminkainen. Hiende el muro con poder de magia, rompe en pedazos la empalizada, reduce a átomos 7 piquetes, deshace en fragmentos el muro serpiente. Cuando el monstruo, poco atento, lánzase con su boca venenosa sobre la cabeza de Lemminkainen, pero el héroe, evitándole con presteza, pronuncia las palabras del conocimiento del maestro, palabras que venían de edades remotas, palabras que sus antepasados le enseñaran. En China, los hombres de Foji o el hombre celeste son llamados los 12 Tianhuan, las 12 jerarquías de yanis o ángeles con rostros humanos y cuerpos de dragón, representando el dragón a la sabiduría divina o el espíritu. Y ellos crearon a los hombres encarnándose en 7 figuras de barro, tierra y agua, hechas a semejanzas de estos, Tianhuan, y una tercera alegoría. Los 12 Aesir de los Edas de los escandinavos hacen lo mismo. En el catecismo secreto de los drusos de Siria, leyenda que es repetida palabra por palabra por las tribus más antiguas en las cercanías del Éufrates, los hombres fueron creados por los hijos de Dios que descendieron sobre la tierra y que después de reunir 7 mandrágoras animaron las raíces que se convirtieron en el acto en hombres. Nota de la autora con respecto al dragón, a la sabiduría divina o el espíritu. Se ha declarado repetidamente que la serpiente es el símbolo de la sabiduría y del conocimiento oculto. La serpiente ha sido relacionada con el dios de la sabiduría desde los tiempos más remotos que la historia conoce. Escribe C. Stanislav Wake. Este animal era el símbolo especial de Thoth o Taut y de todos los dioses tales como Hermes y Set, que pueden ser relacionados con él. Esto es también verdad respecto del tercer miembro de la tríada caldea primitiva, Gea o Jao. Según Sir Henry Rawlinson, los títulos más importantes de esta deidad se refieren a sus funciones como fuente de todo conocimiento y ciencia. No solo es el pez inteligente, sino que su nombre puede leerse como significado a la vez vida y una serpiente, un adepto iniciado. Puede considerársele como figurado por la gran serpiente que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los dioses y en las piedras negras que registran los beneficios babilónicos. Esculapio, Serapis, Plutón, Esmun y Knep son todas deidades con los atributos de la serpiente, dice Dopus. Todos son sanadores, dadores de la salud espiritual y física y de la iluminación. La corona formada de un áspid, el Telmutis, pertenece a Isis, diosa de la vida y de la curación. Los Upanishads contienen un tratado sobre la ciencia de las serpientes, o lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento oculto, y los nagas de los budistas exotéricos no son las criaturas fabulosas de la naturaleza de las serpientes, superiores al hombre y consideradas como protectores de la ley de Buda, como Slahin-Tweit cree, sino hombres reales vivientes, algunos superiores a los hombres en virtud de su conocimiento oculto y protectores de la ley de Buda.
por cuanto interpretan correctamente sus doctrinas metafísicas, y otros moralmente inferiores por ser magos negros. Por lo tanto, se declara con verdad que Gautama Buda se dice que les enseñó un sistema religioso más filosófico que a los hombres, que no estaban suficientemente adelantados para comprenderlo en la época de su aparición. Con respecto a las mandrágoras, la mandrágora es el mandrake de la Biblia o Raquel y Lía. Las raíces de la planta son carnosas, peludas y ahorquilladas, representando toscamente los miembros, el cuerpo y hasta la cabeza del hombre. Sus propiedades mágicas y misteriosas han sido proclamadas en fábulas y en el teatro desde las edades más arcaicas. Desde Raquel y Lía, que se permitían con ellas la hechicería, hasta Shakespeare, que dice de ellas chillando, como mandrakes arrancadas de la tierra, que vivientes mortales al oírlas corren alocados. Continúa. Todas estas alegorías se dirigen hacia un solo y mismo origen, hacia la naturaleza doble y triple del hombre, doble como varón y hembra, y triple por ser internamente de esencia espiritual y psíquica, y externamente de una fábrica material. 2. Dijo la tierra: Señor de la faz resplandeciente, mi casa está vacía, envía tus hijos a poblar esta rueda. Has enviado tus 7 hijos al Señor de la sabiduría. 7 veces te ve Él más próximo a sí. 7 veces más Él te siente. Has prohibido a tus servidores los anillos pequeños, recoger tu luz y tu calor, interceptar a su paso tu gran magnificencia. Envía ahora la misma a tu servidor. A. El Señor de la sabiduría es Mercurio o Buda. B. El comentario moderno explica las palabras como una referencia al hecho astronómico bien conocido de que Mercurio recibe 7 veces más luz y calor del Sol que la Tierra, y hasta que la hermosa Venus, la cual solo recibe el doble que a nuestro insignificante globo. Si el hecho era o no conocido en la antigüedad, puede inferirse del ruego del espíritu de la Tierra al Sol, según lo expresa el texto. El Sol, sin embargo, rehúsa poblar el globo, toda vez que no está aún dispuesto para recibir la vida. Mercurio, como planeta astrológico, es aún más oculto y misterioso que Venus. Es el idéntico al Mitra más deísta, al genio o Dios establecido entre el Sol y la Luna, y el compañero perpetuo del Sol de sabiduría. Pausanias, libro 5, lo muestra como teniendo un altar en común con Júpiter. Tenía alas para expresar que acompañaba al Sol en su curso y era llamado el nuncio y el lobo del Sol. Solaris Luminis Particeps. Era el guía y evocador de las almas, el gran mago y el hierofante. Virgilio lo describe empuñando su varita para evocar las almas precipitadas en el orco. Tum virgan capit. Hac animas ille evocat orco. Es el dorado Mercurio, a quien los hierofantes prohibían nombrar. Está simbolizado en la mitología griega por uno de los perros vigilancia que cuidan del rebaño celeste, la sabiduría oculta, o Hermes, Anubis, o también Agathodemon. Es el Argos que vela sobre la tierra y que ésta toma equivocadamente por el sol mismo. El emperador Juliano oraba todas las noches al sol oculto por la intercesión de Mercurio, pues como dice Bosius, todos los teólogos aseguran que Mercurio y el sol son unos. Era el más elocuente y el más sabio de todos los dioses, lo cual no es de admirar, pues Mercurio se halla tan cerca de la sabiduría y de la palabra de Dios, el sol, que era confundido con ambas. Y Bosius dice aquí una verdad oculta mayor de lo que creía. El Hermes de los griegos se halla estrechamente relacionado con el Sarama y Sarameya Indos, el divino vigilante que guarda el ganado dorado de estrellas y rayos solares. Según las más claras palabras del comentario,
El globo, impulsado hacia adelante por el espíritu de la Tierra y sus 6 auxiliares, obtiene todas sus fuerzas vitales, su vida y poderes del espíritu del Sol por medio de los 7 yanis planetarios. Son ellos sus mensajeros de luz y de vida. Y así, como cada una de las 7 regiones de la Tierra, cada uno de los 7 primogénitos, los grupos humanos primordiales, recibe espiritualmente su luz y vida de su propio yani especial y físicamente del palacio, la casa, el planeta. De este yani lo mismo sucede con las 7 grandes razas a nacer en ella. La primera nace bajo el sol, la segunda bajo Brihaspati, que es Júpiter, la tercera bajo Lojitanga, que es Marte, el de cuerpo ígneo, y también bajo Venus o Shukra, la cuarta bajo Soma, la luna. También nuestro globo, pues la cuarta esfera nació bajo la luna y de ella Isan y Saturno, el cura Luchana, ojo maléfico, y el Asita, el obscuro, la quinta bajo Buda, Mercurio. Lo mismo tiene lugar con el hombre y con cada hombre, cada principio en el hombre. Cada uno obtiene su cualidad específica de su primario, el espíritu planetario. Y por tanto, cada hombre es un septenario o una combinación de principios, cada uno de los cuales tiene su origen en una cualidad de aquel yani especial. Cada poder activo o fuerza de la Tierra viene a ella de uno de los 7 señores. La luz viene por medio de Shukra, Venus, que recibe una triple provisión y da 1/3 de ella a la Tierra. Por tanto, los dos son llamadas las hermanas gemelas, pero el espíritu de Tierra está subordinado al Señor de Shukra. Nuestros sabios representan a los 2 globos uno sobre el otro bajo el doble signo de la suástica primitiva sin sus 4 brazos, o sea, la cruz. Comentario de la autora. La ciencia enseña que Venus recibe del Sol doble luz y calor que la Tierra. De aquí que se diga que este planeta precursor de la aurora y del crepúsculo, el más radiante de todos, da a la Tierra 1/3 parte de la porción que recibe, guardando 2 para sí. Esto tiene un significado oculto así como astronómico. El doble signo es, como sabe todo estudiante de ocultismo, el símbolo de los principios masculino y femenino en la naturaleza, de lo positivo y lo negativo, pues la suástica es todo esto y mucho más. Toda la antigüedad, desde el nacimiento de la astronomía, comunicada a la cuarta raza por uno de los reyes de la dinastía divina y también de la astrología, representaba a Venus en sus tablas astronómicas como un globo en equilibrio sobre una cruz, y a la Tierra como un globo bajo una cruz. El significado esotérico de esto es la caída de la Tierra en la generación o la producción de sus especies por medio de la unión sexual, pero las naciones occidentales no han dejado de asignar a esto una interpretación completamente distinta. Han explicado el signo por medio de sus místicos, guiados por la luz de la Iglesia Latina, con el significado de que nuestra Tierra y todo en ella fue redimido por la cruz, mientras que Venus, o sea, dicho de otro modo, Lucifer o Satán, la pisoteaba. Venus es el más oculto y potente y misterioso de todos los planetas, aquel cuya influencia sobre la Tierra y su relación con la misma es lo más prominente. En el brahmanismo exotérico, Venus o Shukra, una deidad masculina, que en la filosofía esotérica es macho y hembra o hermafrodita, de aquí la Venus con barbas de la mitología. Es el hijo de Bhrigu, uno de los Prajapati y sabio védico, y es Daitya Guru o el sacerdote instructor de los gigantes primitivos. Toda la historia de Shukra en los Puranas se refiere a la tercera y cuarta razas, según dice el comentario.
Por medio de Sukra, los dobles, los hermafroditas de la tercera raza raíz, descendieron del primer nacido del sudor. Por lo tanto, se le representaba con el símbolo de un círculo dividido por un diámetro horizontal, el círculo y el diámetro, durante la tercera raza, y con un círculo con un diámetro horizontal más medio diámetro inferior del vertical durante la cuarta. Esto requiere una explicación. El diámetro, cuando se ve aislado en un círculo, representa la naturaleza femenina, el primer mundo ideal, por sí mismo generado y por sí mismo impregnado del espíritu de vida universalmente difundido, y por tanto se refiere también a la raza raíz primitiva. Se convierte en andrógino cuando las razas y todo lo demás en la Tierra se desarrollen sus formas físicas, transformándose el símbolo en un círculo con un diámetro del que parte una línea vertical, expresión de lo masculino y femenino, aún no separados, la primera y más antigua Tao egipcia. Después de lo cual se convierte en una cruz sin el círculo o masculino-femenino caído en la generación. Venus, el planeta, es simbolizado por el signo de un globo sobre una cruz, lo que muestra que preside sobre la generación natural del hombre. Los egipcios simbolizaban el Ankh, la vida, por la cruz Ansata, la cual es solo otra forma de Venus o Isis, y significaba esotéricamente que la humanidad y toda la vida animal había salido del círculo espiritual divino y había caído en la generación físico-masculino-femenina. Este signo tiene, desde el fin de la tercera raza, el mismo significado fálico que el árbol de la vida en el Edén. Anoukui, una forma de Isis, es la diosa de la vida, y el Ankh fue tomado por los hebreos de los egipcios. Fue introducido en el lenguaje por Moisés, que estaba instruido en la sabiduría de los sacerdotes de Egipto, con muchas otras palabras místicas. La palabra Ankh en hebreo con el sufijo personal significa mi vida, mi ser, que es el pronombre personal Anochi, derivado del nombre de la diosa egipcia Anouki. La cruz ansata es el signo astronómico planetario de Venus, significando la existencia de la energía parturiente en el sentido sexual, siendo este uno de los atributos de Isis, la madre, y de Eva, Jauba, o la madre tierra, y así era reconocido por todos los pueblos antiguos en uno o en otro modo de expresión. En uno de los catecismos más antiguos de la India del Sur, en la presidencia de Madrás, la diosa hermafrodita Ardhanari tiene la cruz ansata, la suástica, el signo masculino y femenino, precisamente en la parte central para denotar el estado presexual de la tercera raza. Vishnu, representado ahora con un loto saliendo de su ombligo, o el universo de Brahma naciendo del punto central, Nara, se muestra en uno de los más antiguos grabados como de doble sexo, Vinu y Lakshmi, de pie sobre una hoja de loto flotando en el agua, cuya agua se eleva en un semicírculo y fluye por la suástica, el origen de la generación o de la caída del hombre. Pitágoras llama a Sukra Venus, el sol alter, el otro sol de los 7 palacios del sol. El de Lucifer, Venus, es el tercero en la cábala cristiana y judía, haciendo de él el Zohar la mansión de Samael. Según la doctrina oculta, este planeta es el primario de nuestra tierra y su prototipo espiritual. De aquí que el carro de Sukra, el de Venus, Lucifer, se diga que lo arrastra una ogdoada de caballos nacidos de la tierra, mientras que los corceles de los carros de los otros planetas son diferentes. Todo pecado que se comete en la tierra lo siente Usanas. Srukra, el gurú de los Dayas, es el espíritu guardián de la tierra y de los hombres.
Todos los cambios que tienen lugar en Sukra se sienten y se reflejan en la Tierra. Sukra o Venus es, pues, presentado por el preceptor de los Datyas, los gigantes de la cuarta raza, quienes en la alegoría Inda obtuvieron una vez la soberanía de toda la tierra y derrotaron a los dioses menores. Los titanes de la alegoría occidental están también tan estrechamente relacionados con Venus Lucifer que los cristianos posteriores lo identificaron con Satán. Y como Venus, lo mismo que Isis, era representada con cuernos de vaca en la cabeza, el símbolo de la naturaleza mística, que se podía convertir en el de la luna y representarla, puesto que todas estas eran diosas lunares. La configuración de este planeta se coloca actualmente por los teólogos entre los cuernos de Lucifer místico. Nota de la autora. Ateneo expone que la primera letra del nombre de Satán se representaba en los tiempos antiguos por un arco y un creciente, y algunos católicos romanos, hombres buenos y bondadosos, han pretendido persuadir al público de que los musulmanes han escogido la media luna para sus armas nacionales en honor de los cuernos en figura de media luna de Lucifer. Venus, desde el establecimiento del dogmatismo católico romano, ha sido identificado con Satán y Lucifer, o el gran dragón, en contra de toda razón y lógica. Según lo demuestran los simbologistas y astrónomos, la asociación entre la serpiente y la idea de la oscuridad tenía un fundamento astronómico. La posesión que la constelación del dragón ocupó en un tiempo muestra que la gran serpiente era la regente de la noche. Esta constelación se hallaba primeramente en el centro mismo de los cielos y es tan extensa que fue llamada el Gran Dragón. Su cuerpo se extiende sobre 7 signos del zodiaco y Dupuis, que ve en el dragón del Apocalipsis una referencia a la serpiente celestial, dice: no es de extrañar que una constelación tan extensa fuese representada por el autor de ese libro como un gran dragón con 7 cabezas que arrancó la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Solo que Dupuis no supo nunca por qué el dragón, que tuvo una vez la estrella polar, el símbolo del guía, gurú y director, había sido de este modo degradado por la posteridad. Los dioses de nuestros padres son nuestros demonios, dice un proverbio asiático. Cuando el dragón cesó de ser la estrella Filón, la divinidad sideral guiadora participó del destino de todos los dioses caídos. Sed y Tifón fueron en un tiempo, nos dice Bunsun, un gran dios universalmente adorado en todo el Egipto, que confería a los reyes de las dinastías 18ª y 19ª los símbolos de la vida y del poder, pero luego en el curso de la 20ª dinastía se le trató de pronto como un demonio malo, y tan es así que sus efigies y nombres fueron borrados de todos los monumentos e inscripciones que pudieron ser alcanzados. La razón verdadera oculta se dará en estas páginas. Continúa. Debido a la caprichosa interpretación de la tradición arcaica que dice que Venus cambia simultáneamente, geológicamente, con la Tierra, que todo lo que sucede en el uno tiene lugar en la otra y que muchos y grandes fueron sus cambios comunes, por estas razones, San Agustín lo repite aplicando los diferentes cambios de configuración, de color y hasta de los cursos de órbita a ese carácter fabricado teológicamente de Venus Lucifer. En su piadosa fantasía llega hasta el punto de relacionar los últimos cambios del planeta con el mítico diluvio de Noé, que se supone tuvo lugar en 1796 a.C. Como Venus no tiene satélites, se dice alegóricamente que Aspujid, este planeta, adoptó a la Tierra, la progenie de la Luna, la cual creció más que su madre y causó muchos disturbios, lo cual es una referencia a la relación oculta entre las dos. El regente del planeta Sukra,
que es el hijo de Rigu, el gran Rishi y uno de los 7 Prajapati, el fundador de la raza de los Bhargavas en las que nació Parashurama. Amaba tanto a su hijo adoptivo que encarnó como Usanas y le dio leyes perfectas que fueron desatendidas y rechazadas en edades posteriores. Otra alegoría en el Harivamsa es que Sukra se dirigió a Shiva y le dijo que protegiese a sus discípulos, los Dayas y Asuras de los dioses guerreros, y que para asegurar su objeto ejecutó un rito yoga aspirando cabeza abajo humo de paja durante 1000 años. Esto se refiere a la gran inclinación del eje de Venus que alcanza 50 grados y a estar envuelto en nubes eternas, pero se relaciona a esto tan solo con la constitución física del planeta. El misticismo oculto se ocupa de su regente, el Yan Chohan, que lo anima, la alegoría que declara que Sukra lanzó a Vishnu la maldición de que tenía que nacer 7 veces en la tierra en castigo de haber matado a su madre, la de Sukra, está llena de significado filosófico oculto. No se refiere a los avataras de Vishnu, toda vez que estos son 9, estando el 10º aún por venir, sino a las razas de la tierra. Venus o Lucifer, también Sukra y Usanas, el planeta, es el portador de luz en nuestra tierra, tanto en el sentido físico como en el místico. Los cristianos lo sabían muy bien en los primeros tiempos, puesto que uno de los primitivos papas de Roma es conocido como pontífice con el nombre de Lucifer. Cada mundo tiene su estrella madre y su planeta hermano. Así, la Tierra es el hijo adoptivo y hermano menor de Venus, pero sus habitantes son de su especie propia. Todos los seres sencientes completos, hombres septenarios completos o seres superiores, son provistos en sus principios con forma y organismos en completa armonía con la naturaleza y estado de la esfera que la habitan. Las esferas del ser o centros de vida, que son núcleos aislados produciendo sus hombres y animales, son innumerables. No hay una que se parezca a su hermana compañera ni a otra alguna en su progenie especial propia. Todas tienen una doble naturaleza física y espiritual. Los nucleolos son eternos e imperecederos, los núcleos periódicos y finitos. Los nucleolos forman parte del absoluto. Son las aberturas de aquella negra e impenetrable fortaleza para siempre oculta a la vista humana y hasta la yánica. Los núcleos son la luz de la eternidad que se escapa de allí. Esa luz es la que se condensa en las formas de los señores del ser, y de los cuales los primeros y más elevados son colectivamente Jivatma o Pratyagatma, que en sentido figurado se dice que sale del Paramatma. Es el logos de los filósofos griegos que aparece al principio de cada nuevo Manvantara. De estos, en escala descendente, formados de las ondas más y más consolidadas de esta luz que se convierte en materia densa en nuestro planeta objetivo, proceden las numerosas jerarquías de las fuerzas creadoras, algunas informes, otras con su forma propia distintiva, otras, en fin, las más inferiores elementales, sin forma alguna propia, pero asumiendo toda clase de formas con arreglo a las condiciones que les rodean. Así pues, no hay más que un solo Upadi, base absoluto en el sentido espiritual del cual, sobre el cual y en el cual son construidas para fines manvantáricos los básicos centros innumerables en que tienen lugar las evoluciones individuales cíclicas y universales durante el periodo activo. Las inteligencias iluminadoras que animan a estos diversos centros del ser son nombradas indistintamente por los hombres que habitan más allá de la gran línea, los Manus, los Rishis, los Pitris, los Prajapati y así sucesivamente, y Yani Budas, los Chohans, Meljas, dioses del fuego, Bodhisattvas. Y otros al lado de acá, los verdaderamente ignorantes los llaman dioses, los profanos instruidos, el Dios uno y los sabios, los iniciados veneran en ellos tan solo las manifestaciones manvantáricas de aquello sobre la que ni nuestros creadores, los Yan Chohans, ni sus criaturas pueden jamás discutir ni saber nada. El absoluto no se define y ningún mortal
ni inmortal, lo ha visto ni comprendido jamás durante los periodos de existencia. Lo mutable no puede conocer lo inmutable, ni lo que vive puede percibir la vida absoluta. Por lo tanto, el hombre no puede conocer seres más elevados que sus propios progenitores, ni debe adorarlos, pero sí debe saber cómo ha venido él al mundo. El número 7, la cifra fundamental entre todas las demás en todas las religiones nacionales, desde la cosmogonía hasta el hombre, tiene su razón de ser. Encuéntrase entre los antiguos americanos de un modo tan evidente como entre los arios y egipcios arcaicos. Este asunto será tratado de lleno en la segunda parte del volumen 4, pero mientras tanto expondremos aquí algunos hechos, dice el autor, de los Sacred Mysteries Among the Mayas and the Quichés, 11.500 años hace. El 7 parece haber sido el número sagrado por excelencia entre las naciones civilizadas de la antigüedad. ¿Por qué? Esta pregunta jamás ha sido contestada satisfactoriamente. Cada pueblo por separado ha dado una explicación distinta con arreglo a las doctrinas peculiares de su religión exotérica. Que él era el número de los números para los iniciados en los misterios sagrados, no cabe la menor duda. Pitágoras lo llama el vehículo de la vida, conteniendo cuerpo y alma, puesto que está formado de un cuaternario. Esto es sabiduría e intelecto y de una trinidad y acción inmaterial. El emperador Juliano en Matreb y en Horatio se expresa como sigue: si yo tocara los sagrados misterios de nuestra iniciación que los caldeos bautizaron con respecto al dios de 7 rayos, iluminando el alma por su medio, diría cosas desconocidas de la plebe, muy desconocidas, pero bien sabidas por los benditos teurgistas. Y quien conozca los Puranas, el libro de los muertos, el Sanavesta, los ladrillos asirios y finalmente la Biblia, y haya observado la constante aparición del número 7 en estos anales de pueblos desde los tiempos más remotos, desconocidos entre sí y tan apartados, puede considerar como coincidencia el hecho siguiente expuesto por el mismo explorador de los misterios antiguos. Hablando de la preponderancia del 7 como número místico entre los habitantes del continente occidental de América, añade que no es menos notable, pues aparece con frecuencia en el Popol Vuh. Lo encontramos además en las 7 familias que, según Sahagún y Clavijero, acompañaron al personaje místico llamado Botán, el reputado fundador de la gran ciudad de Nachan, identificada por algunos con Palenque, en las 7 cuevas, de donde se dice que salieron los antecesores de los nahuals, en las 7 ciudades de Cibola, descritas por Coronado y Niza, en las 7 Antillas, en los 7 héroes que, según se nos dice, escaparon al diluvio. Héroes, por otra parte, cuyo número se encuentra ser el mismo en todas las historias de los diluvios, desde los 7 rishis que se salvaron con el Manu Vaisvata hasta el arca de Noé, en la cual las bestias, las aves y las criaturas fueron tomadas por setenas. Así pues, consideramos perfectos los números 1, 3, 5, 7, porque son por completo místicos y tienen parte principalísima en toda la cosmogonía y evolución de los seres vivientes. En la China, el 1, 3, 5 y 7 son llamados números celestiales en el canónico libro de las transformaciones, Yi King, o transformación dentro de la evolución. La explicación de ello se hace evidente cuando se examinan los símbolos antiguos, donde todos ellos están basados y provienen de las cifras que se han dado tomadas del manuscrito arcaico. En el proemio del volumen 1, el símbolo del círculo atravesado por un diámetro horizontal y medio diámetro vertical inferior, el símbolo de la evolución y de la caída en la generación o materia, se ve en las antiguas esculturas y pinturas mexicanas, lo mismo que en el sefirot cabalístico y en la Tao egipcia. Examínense los manuscritos mexicanos y se le verá en un árbol cuyo tronco está cubierto con 10 frutos que van a ser cogidos por un hombre y una mujer que se hallan a cada lado del mismo, mientras que del extremo superior salen 2 ramas horizontales
a la derecha y a la izquierda, formando así una perfecta Tao. Además, los extremos de ambas ramas sostienen dos racimos y un ave, el ave de la inmortalidad, Atma o el espíritu divino, posada entre las dos, haciendo así el séptimo. Esto representa la misma idea de que el árbol sefirotal diesen junto, pero sin embargo dejando solo 7 al separarlo de su tríada superior. Estos son los frutos celestiales, los 10 en uno, 10 producidos por las 2 semillas invisibles masculina y femenina, haciendo el número 12 o el dodecaedro del universo. El sistema místico contiene el cuadrado, el punto central, el 3 o el triángulo, el quinto o la estrella de 5 puntas y el 7 o el cuadrado encerrando un triángulo, o también la estrella de 5 puntas, el triángulo en el cuadrado y el punto sintetizador en los 2 triángulos entrelazados. Esto para el mundo de los arquetipos. El mundo fenomenal culmina y recibe el reflejo de todo en el hombre. Por tanto, él es el cuadrado en su aspecto metafísico, la tetractis, y se convierte en el cubo en el plano creativo. Su símbolo es el cubo desarrollado y el 6 convirtiéndose en 7, o la cruz, 3 horizontalmente el femenino y 4 verticalmente. Y este es el hombre, la meta de la deidad en la tierra, cuyo cuerpo es la cruz de carne, sobre la cual, por medio de la cual y en la cual está siempre crucificado y haciendo morir al Logos divino, o suyo supremo. Todas las cosmogonías y filosofías dicen: el universo tiene un soberano, soberanos colectivamente sobre él, que se llama el Verbo, Logos, el espíritu constructor de su reino, y los dos son el primer poder y después el uno. Estos son el espíritu y la naturaleza que entre los dos forman nuestro universo ilusorio. Los dos permanecen inseparables en el universo de las ideas mientras él dura y luego vuelven a sumergirse en Parabrahman, lo uno siempre inmutable. El espíritu, cuya esencia es eterna, una y existente por sí misma, emana una luz pura etérea, una luz doble imperceptible para los sentidos elementarios. Según los Puranas, la Biblia, el Sefer Yetzirah, los himnos griegos y latinos, el libro de Hermes y el libro de los números caldeo, el esoterismo de la Otse y todo lo demás. En la Cábala, que explica el sentido secreto del Génesis, esta luz es el hombre dual, o los ángeles andróginos, mejor dicho, sin sexo, cuyo nombre genérico es Adam Kadmon. Ellos son los que completan al hombre, cuya forma etérea es emanada por otros seres divinos, bien que muchos más inferiores, quienes solidifican el cuerpo con barro o polvo del suelo. Una alegoría verdaderamente, pero tan científica como cualquier evolución darwinista y más verdadera. El autor de Source of Measures, la fuente de las medidas, dice que el fundamento de la Cábala y de todos sus libros místicos se apoya en los 10 Sefirot, la cual es en verdad fundamental. Él muestra a estos 10 Sefirot o los 10 números como sigue. Un círculo dividido por un diámetro vertical que representa al 1. Y enumerando desde la parte inferior del diámetro hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El círculo es la nada. La línea vertical del diámetro es el 1 primero primitivo, el verbo o logos, del cual surgen el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el 9, límite de los dígitos. El 10 es la primera manifestación divina que contiene todos los poderes posibles de la expresión exacta de la proporción, el Yod sagrado. Esta cábala nos enseña que estos sefirot eran los números o emanaciones de la luz celeste. 20.612
En relación a 6561 eran las 10 palabras de Brim, 41.224, siendo la luz de la cual emanaban el hombre celeste, el Adam Kadmon, el 144, y la luz, según el Nuevo Testamento, 41.224, creo a Dios. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, Dios, Alim, 31.415, que es Pi, creó la luz, 20.612, en relación a 6.561. Ahora bien, hay 3 clases de luz en ocultismo, lo mismo que en la Cábala. La primera, la luz abstracta y absoluta, que es tinieblas. La segunda, que es la luz de lo manifestado, llamado por algunos el Logos. Y la tercera, esta última luz reflejada en los Yan Chohans, los Logos menores, los Elohims colectivamente, quienes a su vez la derraman sobre el universo objetivo, pero en la Cábala, reeditada y cuidadosamente arreglada para ajustarse a las doctrinas cristianas por los cabalistas del siglo XIII, las 3 luces se describen como: la primera, la clara y penetrante, la de Jehová; la segunda, la luz reflejada; y la tercera, la luz en lo abstracto. Esta luz, tomada abstractamente en sentido metafísico simbólico, es Alim o Elohim, Dios, mientras que la luz clara y penetrante es Jehová. La luz de Alim pertenece al mundo en general, en su totalidad y general plenitud, pero la luz de Jehová es la que pertenece a la producción más principal, el hombre a quien esta luz penetró e hizo. El autor de Source of the Measures, la fuente de las medidas, envía muy pertinentemente el lector a Ancient Faiths, Embodies in Ancient Nantes, de Inman, página 648. Hay allí un grabado de la Vesica Piscis, María y el emblema femenino, copiado de un rosario de la bendita Virgen María que fue impreso en Venecia en 1542. Y por lo tanto, como observa Inman, con licencia de la Inquisición y por consiguiente ortodoxo, que demostrará al lector lo que la Iglesia latina entendía por este poder penetrante de la luz y sus efectos. Cuán tristemente desnaturalizadas han sido bajo la interpretación cristiana aplicadas, como lo han hecho a los más groseros conceptos antropomórficos, las ideas más nobles y más grandes, así como las más exaltadas de la deidad de la filosofía oriental. Los ocultistas en el Oriente llaman a esta luz Daivi Prakriti y en Occidente la luz de Cristos. Es la luz del Logos, el reflejo directo de lo siempre incognoscible en el plano de la manifestación universal. Pero he aquí la interpretación de la misma que dan los cristianos modernos de la Cábala, según declara el autor antes citado. El término Elohim, Jehová, se aplica al mundo en general en su totalidad como su principal contenido. El hombre, en sus extractos del Zohar, el rey Dr. Kassel, un cabalista, para probar que la Cábala expone la doctrina de la Trinidad, dice entre otras cosas: Jehová es Elohim o Alim, por 3 pasos Dios. Alim y Jehová se convierten en lo mismo, y aunque separados, cada uno por sí y juntos son del mismo uno. Del mismo modo, Vishnu se convierte en el sol, el símbolo visible de la deidad impersonal. A Vishnu se le describe como atravesando las 7 regiones del universo en 3 pasos. Pero esto entre los indios es una versión exotérica, una doctrina superficial y una alegoría, mientras que los cabalistas lo exponen como el sentido esotérico y final. Pero, continuando. Ahora bien, la luz, como se ha dicho, es 20.612 a 6.561, como la enunciación propia de la relación integral y numérica del diámetro a la circunferencia de un círculo. Dios, Alim, esto es 3.1415 o Phi. 1, una forma modificada de lo anterior, es la reducción de esto, para obtener la unidad modelo 1 como base en general de todo cálculo y de toda medida, pero para la producción de la vida animal y para la especial
medida del tiempo o año lunar, esa influencia que causa la concepción y el desarrollo del embrión, los números de la medida de Jehová, de la medida del hombre igual a Jehová, o sea, 113 a 355, tiene que ser singularizados. Pero esta última razón no es sino una forma modificada de la luz, o 20.612 a 6.561 como un valor de phi, siendo únicamente una variante de lo mismo, esto es, 20.612 es a 6.501 o 3.1415 1 y 355 a 113 igual a 3.1415 o al limo Dios. Y de este modo el uno puede ser incluido en el otro y derivado del mismo. Estos son los tres pasos por cuyo medio puede demostrar la unidad y semejanza de los hombres divinos. Esto es, ambas son variaciones de la misma razón, o sea, la de phi. El objeto de este comentario es mostrar que la misma medida simbólica de la Cábala, según se enseña, se usa en las tres alianzas de la Biblia y la masonería, como se ha dicho. En primer término, pues, los sefirot se describen como luz, esto es, ellos mismos son verdaderamente una función de aquella como manifestación de Ein Sof, y lo son por el hecho de que la luz representa la razón. 20.612 es a 6.561 como parte de las palabras Brim, o en cuanto a la palabra Dabar, 206 es igual a 10 codos. La luz es una cosa tan propia de la Cábala en la explicación de los Sefirots que el libro más famoso de la Cábala es llamado Zohar o luz. En este se encuentran expresiones tales como las siguientes: el infinito era completamente desconocido y no difundía luz alguna hasta el punto luminoso se abrió violentamente camino a la visión. Cuando él asumió primeramente la forma de la corona o el primer sefirá, hizo que 9 luces espléndidas emanasen de ella, las cuales brillando por su medio difundieron una luz resplandeciente en todas direcciones. Esto es, estas 9 más la suya, la cual era el origen como arriba de las 9, constituían juntas el 10, o sea, la cruz circunscrita en un círculo, o sea, el 10 sagrado, los 10 números o sefirots o yod, y estos números serán la luz, lo mismo que en el Evangelio de San Juan, Dios, Alim 3, 14, 15, 1, era aquella luz, 20.612 a 6.561, por medio de la cual todas las cosas fueron hechas. En el Sefer Yetzirah, o número de la creación, se expone en números todo el proceso de la evolución. En sus 32 senderos de sabiduría, el número 3 es repetido 4 veces y el número 4 5 veces. Por tanto, la sabiduría de Dios está contenida en números sefrin o sefirot, pues sefer o SPHR sin vocales significa numerar, y por esto también vemos que Platón afirma que la deidad geometriza al construir el universo. El libro cabalístico Sefer Yetzirah principia con una declaración de la sabiduría oculta de Alim en Sefrim, esto es, los Alim o los Elohim en los Sefirots. En los 32 senderos, sabiduría oculta estableció Ja, Yod, He, Bod, He, Sabaoth, Elohim de Israel, Alim de vida, el de gracia y misericordia, morador exaltado, elevado de lo alto y rey de la eternidad, y su nombre santo en 3 Sefrim, esto es, Be Sefer, Be Sefer, Be Sofor. Mr. Ralston Skinner llega a decir que este comentario manifiesta la oculta sabiduría del texto original por medio de sabiduría oculta, esto es, por el uso de palabras que tienen una serie especial de números y una fraseología particular que exponen el mismo sistema explicatorio que vemos concuerda tan exactamente en la Biblia hebrea. Al exponer su esquema, el autor, a fin de reforzarlo y de completar su exposición en un postulado general, esto es,
La palabra única, Sefrim, Sefirot, del número Gesirá, explica la separación de esta palabra en otras 3 subordinadas, un juego sobre una palabra común. Sefero, número. Continuará. El príncipe Al-Chazari dice al rabí: deseo que ahora me comuniques algunos de los más importantes principios de la filosofía natural que, según dices, fueron encontrados en los primeros tiempos por ellos los sabios antiguos. A lo cual el rabí contesta: a tales principios pertenece el número de la creación de nuestro padre de la raza Abraham. Esto es Abraham y Abraham, o los números 41.224 y 41.252. Él entonces dice que este libro de números trata de enseñar la alim-idad y la un-idad por medio de Debrim, esto es, los números de la palabra palabras, o sea, que enseña el uso de la razón 31.415, 1 por medio de 41.224, el cual, en la descripción del Arca de la Alianza, estaba dividido en 2 partes por las 2 tablas de piedra en la que estos Debrim o 41.224 estaban escritos o grabados, o 20.612 por 2. Hace luego comentarios sobre el uso subordinado de estas 3 palabras y cuida de que cada una de ellas haga el comentario. Y Alim 31.415, 1, dijo: hágase la luz. 20.602 es a 6.561. Las palabras, según están en el texto, son Bau, Pei, Yod, Samej, Res, Pei, Samej, Res, Pei, Samej. Y el rabí, al comentarlas, dice: enseña la alim-idad 31.415 y la unidad, el diámetro para alim, por medio de palabras de Brim igual a 41.224, por las cuales hay de un lado expresión infinita en creaciones heterogéneas y de otro una tendencia armónica final hacia la unidad, lo cual, como es sabido, es la función matemática del pi de las cátedras que mide, pesa y numera las estrellas del cielo y, sin embargo, la resuelve en la unidad final del universo por medio de palabras. Su acuerdo final se perfecciona en aquella unidad que las ordena y que consiste en Bau, Yod, Pe, Samej, Res, Pe, Samej, Res, Pe, Samej. Esto es, el rabí en su primer comentario deja el Yod o I fuera de una de las palabras, mientras que después lo vuelve a colocar. Si tomamos los valores de aquellas palabras subordinadas, vemos que son 340, 340 y 346. Estos sumados hacen 1026 y la división de la palabra general en ellas ha sido para producir estos números, los cuales por temurá pueden cambiarse de varios modos para distintos objetos. Se recomienda al lector que vuelva a la estancia 4 del volumen 1, Sloka 3 y comentario, para ver que el 3 y 4, 7 y el triple 7 o 1065, el número de Jehová, es el número de los 21 Prajapati mencionado en el Mahabharata, o los 3 Sefrim, palabras en cifras o números, y esta comparación entre los poderes creadores de la filosofía arcaica y el creador antropomórfico del judaísmo exotérico, dado que el esoterismo de los judíos muestra su identidad con la doctrina secreta,
conducirá al estudiante a percibir y descubrir que Jehová no es, en verdad, sino un dios lunar y de la generación. Es un hecho muy conocido de todo concienzudo estudiante de la Kabbalah que cuanto más se profundiza en ella, más convencimiento se adquiere de que, a menos de que la Kabbalah o lo que de ella ha quedado se lea a la luz de la filosofía esotérica oriental, su estudio solo conduce al descubrimiento de que en las sendas trazadas por el judaísmo exotérico y el cristianismo, el monoteísmo de ambos no es nada más elevado que la antigua astrolatría, actualmente vindicada por la astronomía moderna. Los cabalistas no cesan nunca de repetir que la inteligencia primaria no puede ser comprendida jamás. No puede ser comprendida ni tampoco localizada, y por lo tanto tiene que permanecer innombrable y negativa. De aquí que el Ein Sof, el incognoscible y el innombrable, como no podía ser puesto de manifiesto, fue imaginado como emanando poderes manifestadores. Así pues, la inteligencia humana solo puede tratar de sus emanaciones. La teología cristiana, por haber rechazado la doctrina de las emanaciones y puesto en su lugar creaciones conscientes directas de ángeles y el resto creado de la nada, se encuentra ahora embarrancada sin esperanza entre lo sobrenatural, lo milagroso y el materialismo. Un Dios extracósmico es fatal para la filosofía. Una deidad intracósmica, esto es, el espíritu y la materia inseparablemente unidos, es una necesidad filosófica. Separáselos y lo que queda será una superstición grosera bajo una máscara de emocionalismo. Pero, ¿por qué geometrizar, como dice Platón? ¿Por qué representar a estas emanaciones bajo la forma de una inmensa tabla aritmética? La cuestión hállase bien contestada por el citado autor que dice: para que la percepción mental pueda convertirse en percepción física, necesita del principio cósmico de la luz, y por esto nuestro círculo mental tiene que hacerse visible por medio de la luz o para su manifestación completa. El círculo tiene que ser el de la visibilidad física o la luz misma. Estos conceptos así formulados se convirtieron en los cimientos de la filosofía de lo divino manifestándose en el universo. Esto es filosofía. No sucede lo mismo cuando el rabí dice en Al-Chazari: bajo Sefer debe entenderse el cálculo y peso de los cuerpos creados, pues el cálculo por medio del cual tiene que construirse un cuerpo con armonía o simetría, por el cual su construcción debe ser debidamente proporcionada y ajustada al objeto designado, consiste, en último término, un número, extensión, masa, peso. La relación coordinada de movimientos, luego armonía de la música, tiene que consistir por completo en el número, esto es, Sefer, por Sipor, Sefor. Deben entenderse las palabras de Alim 206, 1, de 3031.415, 1, por los cuales se junta o adapta el plan a la forma de construcción. Por ejemplo, se dijo: hágase la luz. La obra se hizo a medida de que las palabras se pronunciaron, esto es, a medida que se mostraban los números de la obra. Esto es materializar lo espiritual sin escrúpulos, pero la Cábala no ha sido siempre tan bien adaptada a conceptos antropo-monoteístas. Compárese con esto cualquiera de las 6 escuelas de la India. Por ejemplo, en la filosofía Sankhya de Kapila, a menos que, alegóricamente hablando, Purusha monte en los hombros de Prakriti, esta última permanece irracional, mientras que el primero quede inactivo sin ella. Por tanto, la naturaleza en el hombre tiene que ser un compuesto de espíritu y materia antes de llegar él a ser lo que es. Y el espíritu latente en la materia tiene que ser despertado a la vida y a la conciencia gradualmente. La mónada tiene que pasar por sus formas mineral, vegetal y animal antes de que la luz del logo se manifieste en el hombre animal. Por tanto,
Hasta entonces, este último no puede ser considerado como hombre, sino como una mónada aprisionada en formas siempre variables. La evolución, no la creación, por medio de palabras, se reconoce en la filosofía del Oriente, hasta en sus anales exotéricos. Ex Oriente Lux. Hasta el nombre del primer hombre en la Biblia mosaica tuvo su origen en la India, a pesar de la negativa del profesor Max Müller. Los judíos tomaron su Adam de la Caldea, y Adam, Adamí, es una palabra compuesta y por tanto un símbolo múltiple y prueba los dogmas ocultos. Este no es lugar para disquisiciones filológicas, pero se puede recordar al lector que las palabras Adi significa en sánscrito el primero, en arameo uno, Ad, Ad, el uno único, en asirio, Padre, de donde Akkad o Padre Creador. Y una vez que se vea la exactitud de esta afirmación, se hace difícil limitar a Adán a la Biblia mosaica y ver en él tan solo un hombre judío. Nota: la apelación Akkad o Akkadios es de la misma clase de Ad, Jaba, Eva, Aden, Eden. Ad significa hijo de Ad, como los hijos de Ad en la antigua Arabia. Ad, el uno único y el primero, era el Ad-on o señor de Siria y consorte de Ad, Ar-Gad o Astert, la diosa de Siria. Y Gan, Aeden, Eden o Gandunia era Babilonia o la Mesopotamia. En asirio, Ak significaba creador, pronunciándose la letra K como Ka-Aj guturalmente, según el misticismo de Swedenborg. Adán no era un hombre, sino una iglesia de luz primitiva. En los Vedas, Aditi es la luz primitiva en la Kasha del mundo fenomenal. Fin de la nota. Con frecuencia se nota confusión en los atributos y genealogías de los dioses en sus teogonías, el alfa y el omega de los anales de la ciencia simbólica, según la han dado al mundo los escritores brahmánicos y bíblicos medio iniciados. Sin embargo, no pudo haber tal confusión de parte de las naciones primitivas, los descendientes y discípulos de los instructores divinos, pues tanto los atributos como las genealogías estaban inseparablemente ligados con símbolos cosmogónicos, siendo los dioses la vida y el principio alma animador de las diferentes regiones del universo. En ninguna parte, y a nadie se permitía que la especulación pasase más allá de esos dioses manifestados. La unidad sin límites, infinita, permaneció en todas las naciones como terreno virgen prohibido que ningún pensamiento ni especulación inútil oyó jamás. La única referencia que se hacía era la concisa noción de su propiedad diastólica y sistólica, de su expansión periódica o dilatación y contracción. En el universo, con todas sus incalculables miríadas de sistemas inmundos desapareciendo y reapareciendo en la eternidad, los poderes antropomórficos o dioses, sus almas, tienen que desaparecer de la vista con sus cuerpos, según dice nuestro catecismo. El aliento volviendo al seno eterno que los exhala e inhala. La naturaleza ideal, el espacio abstracto en el cual todo en el universo es misteriosa e invisiblemente engendrado, es el mismo aspecto femenino del poder procreativo de la naturaleza, tanto en la cosmonía védica como en todas las demás. Aditi es Séfira y la Sofía de los gnósticos, e Isis, la Virgen Madre de Horus. En todas las cosmogonías encuéntrase, tras la deidad creadora y más alta que ella, una deidad superior, un ideador o arquitecto
de quien el Creador no es más que el agente ejecutivo. Todavía más elevado por encima y alrededor, dentro y fuera, hay lo incognoscible y lo desconocido, la fuente y causa de todas estas emanaciones. Así, pues, es fácil comprender la razón por la cual Adami, se encuentra en la escritura caldea, seguramente más antigua que los libros mosaicos. En asirio, Ad es el padre y en arameo Ad es uno, y Adad, el uno único, mientras que Ak en asirio es creador, y así Adam Kadmon se convirtió en Adam Kadmon en la Cábala, Zohar, significando el uno hijo del Padre Divino o el Creador, pues las palabras Om significaban en un tiempo, en casi todas las lenguas, lo divino o la deidad. De este modo, Adam Kadmon y Adam Adami llegaron a significar la primera emanación del Padre, Madre o la naturaleza divina, y literalmente el primer uno divino, y fácil es ver que Ad-Argat o Astert, la diosa siria, la esposa de Adán-On, el señor dios de Siria, o el Adonai judío, y Venus, Isis, Ister, Milita, Eva, etc., son idénticas a la Diti y Bach de los hindúes. Todas son las madres de todo lo que vive y de los dioses. Por otra parte, cósmica y astronómicamente, todos los dioses masculinos fueron primeramente dioses soles. Luego, teológicamente, los soles de rectitud y los logos, todos son simbolizados por el sol. Nota: Adán, Jehová, Brahma y Marte son en un sentido idénticos. Todos ellos son símbolos de poderes generadores primitivos o iniciales, al objeto de la procreación humana. Adán es rojo, como también Brahma Viraj y Marte Dios y planeta. El agua es la sangre de la tierra. Por tanto, todos estos nombres están relacionados con la tierra y el agua. Se necesita tierra y agua para crear un alma humana, dice Moisés. Marte es idéntico a Kartikeya, dios de la guerra en un sentido, cuyo dios nació del sudor de Shiva, Garmaja y de la tierra. En el Mahabharata se le muestra como nacido sin la intervención de mujer. También es llamado Lohita el Rojo, lo mismo que Adán y los otros primeros hombres. Por consiguiente, el autor de Source of the Mythos tiene mucha razón creyendo que Marte y todos los demás dioses con atributos semejantes, como dios de la guerra y del derramamiento de sangre, era solo una idea secundaria que provenía de la idea primitiva del derramamiento de sangre, la primera vez en la concepción. De aquí que Jehová se convirtiera después en un dios guerrero, señor de los ejércitos, y ordenase la guerra. Es el Sod agresivo, o Caín por permutación, que mató a su hermano femenino, cuya sangre grita desde el cielo, habiendo abierto la tierra su boca para recibir la sangre. Fin de la nota. Todos son protogonos primogénitos y microposopos. Para los judíos, Adam Kadmon era lo mismo que Tamas o el Adonis de los griegos, el uno con y de su padre, convirtiéndose el padre durante las últimas razas en Helios, el sol, como Apolo, Carneios, por ejemplo, que era el nacido del sol. Osiris, Hormuz y los demás fueron todos transformados en los tipos aún más terrestres que más tarde le siguieron, tales como Prometeo, el crucificado de Monte Cajbe, Hércules y tantos otros dioses, soles y héroes, hasta que todos ellos llegaron a no tener otro significado mejor que el de símbolos fálicos. En el Zohar se dice: el hombre fue creado por los Sefirot, también Elohim Yahvé, y engendraron
por poder común el Adán terrestre. Por consiguiente, en el Génesis, los Elohim dicen: mirad, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Pero en la cosmogonía hindú o creación, Brahma, Prajapati, crea a Viraj y los rishis espiritualmente. Por tanto, estos últimos son llamados distintivamente los hijos nacidos de la mente de Brahma. Y este modo especificado de engendrar excluye toda idea de falicismo, por lo menos en las naciones humanas primitivas. Este ejemplo demuestra claramente la respectiva espiritualidad de las dos naciones. Notas de la autora. Nota 1 sobre Apolo Carneus. Apolo Carneus es ciertamente una transformación griega del Krishna, Karna indo. Karna significa radiante y Carneus, que era un título de Apolo entre los celtas, así como entre los griegos, significaba nacido del sol. Fin de la nota. 3. Dijo el Señor de la faz resplandeciente: yo te enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra. Eleva tu voz a otros loca. Acude a tu padre, el Señor del loto, en demanda de sus hijos. Tu gente estará bajo el mando de los padres. Tus hombres serán mortales, los hombres del Señor de la sabiduría, no los hijos de Soma. Son inmortales. Cesen tus quejas. Tus 7 pieles están aún sobre ti. Tú no estás preparada. Tus hombres no están preparados. Notas de la autora. El Señor del loto, Kumuda Pati, Kumuda igual a el loto blanco, que se dice se abre al salir la luna. Pati igual a Señor. Nota de la autora. Bajo el mando de los padres. Padres igual a Pitri Pati. Nota de la autora. El Señor de la sabiduría. Buda Mercurio. Los hijos de Soma. Soma la luna. Kurnudapati es la luna, la madre de la tierra, en su región de Somaloka. Aun cuando los pitris o padres son hijos de los dioses, además, hijos de Brahma y hasta rishis, son ellos generalmente conocidos como los antecesores lunares. B. Pitri Pati es el señor o rey de los pitris, Yama, el dios de la muerte y el juez de los mortales. Los hombres de Buda, Mercurio, son metafóricamente inmortales por su sabiduría. Tal es la creencia común entre los que sustentan la opinión de que todas las estrellas o planetas están habitados, y hay hombres de ciencia. C. Flammarion, entre otros, que creen en esto fervientemente, fundándose tanto en datos lógicos como en astronómicos, siendo la luna un cuerpo inferior aún respecto de la Tierra, sin hablar de otros planetas. Los hombres terrestres producidos por sus hijos, los hombres lunares o los antecesores de su corteza o cuerpo, no pueden ser inmortales. No pueden ellos llegar a ser hombres verdaderos, conscientes e inteligentes, a menos de ser acabados, por decirlo así, por otros creadores. Así, en la leyenda puránica, el hijo de la luna, Soma, es Buda Mercurio, el inteligente y el sabio, porque es el linaje de Soma, el regente de la luna, invisible, no de Indo, la luna física. Así pues, Mercurio es el hermano mayor de la Tierra, metafóricamente, su medio hermano, por decirlo así, el linaje del espíritu, mientras que la Tierra es la progenie del cuerpo. Estas alegorías tienen un sentido más profundo y más científico
astronómica y geológicamente que el que quieren admitir nuestros físicos modernos. Todo el ciclo de la primera guerra en los cielos, el Taraka Maya, está tan lleno de verdades filosóficas como cosmogénicas y astronómicas. Puede uno encontrar en ellas la biografía de todos los planetas por la historia de sus dioses y regentes, Usanas, Shukra o Venus, el íntimo amigo de Soma y el enemigo de Brihaspati, Júpiter, el instructor de los dioses, cuya esposa Tara o Taraka había sido robada por la luna Soma, de quien tuvo a Buda. Tomó también una parte activa en esta guerra contra los dioses e inmediatamente fue rebajado a una deidad demonio, Asura, y así permanece hasta hoy. Nota sobre Asura. Usanas, Shukra o Venus es por supuesto nuestro Lucifer, la estrella de la mañana. Lo ingenioso de esta alegoría en sus múltiples significados es verdaderamente grande. Así, Brihaspati, el planeta Júpiter, o Brahmanaspati, es en el Rig Veda una deidad, símbolo y prototipo del culto exotérico o de ritual. Es el sacerdote, el sacrificador, el suplicador y el medio por el cual las oraciones de los mortales llegan a los dioses. Es el Purohita, el sacerdote de la familia o capellán del Olimpo, hindú, y el gurú espiritual de los dioses. Soma es el dios del misterio y preside sobre la naturaleza mística y oculta en el hombre y en el universo. Tara, la esposa del sacerdote, que simboliza al adorador, prefiere las verdades esotéricas a su mera corteza. El exoterismo, de aquí que se la muestra como robada por Soma. Ahora bien, Soma es el jugo sagrado de este nombre que concede visiones místicas y revelaciones en estado de éxtasis. El resultado de cuya unión es Buda, sabiduría, Mercurio, Hermes, etc. En una palabra, esa ciencia que hasta el presente es proclamada por los Brihaspati de la teología endemoniada y satánica. No hay, pues, que maravillarse que al extender el ciclo de esta alegoría veamos a la teología cristiana tomando el partido de los dioses indos y considerando a Usanas, Lucifer, que ayudó a Soma contra esta antigua personificación del culto ritualista, Brahmanaspati, el señor de los brahmanes, ahora convertido en Júpiter Jehová, como Satán, el enemigo de Dios. Fin de la nota. Aquí la palabra hombre se refiere a los hombres celestes, o los que llaman en la India los pitaras o pitris, los padres, los progenitores de los hombres. Esto no aparta la aparente dificultad en opinión de las hipótesis modernas de la enseñanza que muestra a estos progenitores o antecesores, creando a los primeros Adanes humanos de sus costados como sombras astrales, y aún cuando es ello una mejora sobre la costilla de Adán. Sin embargo, no dejarán de presentarse dificultades geológicas y climáticas. Tal es, sin embargo, la enseñanza del ocultismo. C. El organismo del hombre se adaptó en cada raza a todo lo que le rodeaba. La primera raza fue tan etérea como la nuestra es material. La progenie de los 7 creadores que desenvolvieron los 7 Adanes primordiales no necesitaba seguramente gases purificados para respirar y vivir. Por tanto, por mucho que proclamen los devotos de la ciencia moderna la imposibilidad de esta doctrina, el ocultismo sostiene que tal fue el caso. Evos de años antes de la evolución de los lémures, los primeros hombres físicos, que tuvo lugar hace 18 millones de años. Nota de la autora sobre los 7 Adanes primordiales. Como se demuestra en otra obra, el hombre celeste Adam Kadmon del primer capítulo del Génesis es el único hecho a la imagen y semejanza de Dios. El Adán del segundo capítulo no se dice que fue hecho a aquella imagen y a semejanza divina, antes que comiese del fruto prohibido.
El primer Adam es la hueste sefirotal, el segundo Adam es la primera raza raíz humana sin entendimiento, el tercer Adán es la tercera raza que se separó, cuyos ojos se han abierto. Fin de la nota. La escritura arcaica enseña que al principio de cada kalpa local o ronda, la tierra vuelve a nacer, y la evolución preliminar se describe en uno de los libros de Cian y en sus comentarios como sigue. Así como el jiva humano, la mónada, al pasar a una nueva matriz se vuelve a cubrir con el otro cuerpo, así mismo sucede con el jiva de la tierra. Obtiene él una cubierta más perfecta y sólida a cada ronda después de volver a surgir una vez más de la matriz del espacio a la objetividad. Este procedimiento, por supuesto, se halla acompañado por los dolores del nuevo nacimiento o convulsiones geológicas. La única referencia a este punto se encuentra en un versículo del volumen del libro de Cian que tenemos a la vista, en donde se lee: 4. Después de grandes sufrimientos desechó ella sus 3 pieles viejas, se puso las 7 pieles nuevas y afirmóse en la primera. Ella, la tierra. Esto se refiere al progreso de la tierra, pues que en la estancia que trata de la primera ronda se dice en el comentario: después que la naturaleza sin cambios, avikara, inmutable, la esencia, sadaika, rupa, hubo despertado y se hubo alterado, diferenciado en un estado de causalidad avyakta y de causa karana, se hubo convertido en su propio efecto discreto de invisible y se convirtió en visible. Lo más pequeño de lo pequeño, el más atómico de los átomos, se convirtió en uno de los muchos, y al producir el universo, produjo también el cuarto loka, nuestra tierra, en la guirnalda de los 7 lotos. El Achyuta se convirtió entonces en el Shriula. Nota de la autora sobre Shriula. Achyuta es un término casi intraducible, significa lo que no está sujeto a caer o empeorar, lo infracasable, siendo lo contrario de Shuta, lo decaído. Los yanis que encarnaron en las formas humanas de la tercera raza raíz y las dotaron de inteligencias, manas, son llamados los Chuta porque cayeron en la generación. Se dice que la tierra desechó sus 3 viejas pieles porque esto se refiere a las 3 rondas precedentes por las que había ya pasado, siendo la presente la 4ª ronda de las 7. Al principio de cada nueva ronda, después de un periodo de obscuración, la tierra, como también lo hacen las otras 6 tierras, desecha o se supone que desecha sus pieles viejas como lo hace la serpiente, y por tanto es llamada en el Aitareya o Brahmana el Sarpa Ragni, la reina de las serpientes y la madre de todo lo que se mueve. Las 7 pieles, en la primera de las cuales se afirma, entonces se refieren a los 7 cambios geológicos que acompañan y corresponden a la evolución de las 7 razas raíces de la humanidad. La estancia 2, que habla de esta ronda, principia con algunas palabras de información respecto de la edad de nuestra Tierra. La cronología se dará oportunamente. En el comentario añadido a la estancia se mencionan 2 personajes, Narada y Asura Maya, especialmente este último. Todos los cálculos se atribuyen a esta celebridad arcaica y lo que sigue hará conocer superficialmente al lector algo de estas figuras. 2 astrónomos antediluvianos, Narada y Asura Maya. Ante la mente del estudiante oriental de ocultismo, 2 figuras se hallan indisolublemente relacionadas con la astronomía mística, la cronología y sus ciclos. 2 grandes y misteriosas figuras que se elevan gigantescas en el pasado arcaico surgen ante él, siempre que tiene que
referirse a yugas y kalpas. ¿Cuándo? ¿En qué periodo de la prehistoria vivieron? Nadie, a excepción de unos cuantos hombres en el mundo, lo sabe ni lo sabrá saber jamás con la certeza que requiere la cronología exacta. Ello puede haber sido hace 100.000 años o hace 1.000.000 de años, cosa que el mundo externo jamás lo sabrá. El occidente místico y la francmasonería clamorosamente hablan de Enoch y de Hermes. El oriente místico habla de Narada, el antiguo rishi védico, y de Asura Maya, el Atlante. Ya se ha indicado que de todos los caracteres incomprensibles en el Mahabharata y los Puranas, Narada, el hijo de Brahma, en el Matsya Purana, el descendiente de Kasyapa y la hija de Daksa, en el Vishnu Purana es el más misterioso. Se le nombra con el título honorífico de Deva Rishi, Rishi divino, más bien que semidios, por Parashara, y sin embargo es maldecido por Daksa y hasta por Brahma. Él anuncia a Kansa que Bhagavan o Vishnu en el exoterismo encarnaría en el octavo hijo de Devaki, atrayendo así el furor del Herodes indo sobre la madre de Krishna. Luego, desde la nube en que se haya sentado, invisible como un verdadero Manasaputra, alaba a Krishna, gozoso de la proeza del avatar al matar al monstruo Kesin. Narada está aquí, allí y en todas partes, y sin embargo, ninguno de los Puranas da las verdaderas características de este gran enemigo de la procreación física. Sean aquellas los que fuesen en el esoterismo indo, Narada, llamado en el ocultismo Chisi himalayico, Pesun, el mensajero, o el ángelos griego, es el único confidente y ejecutor de los decretos universales de karma y de Adi Buddha, una especie de logo activo y que constantemente encarna, que guía y dirige los asuntos humanos desde el principio al fin del kalpa. Pashun no es una propiedad inda especial, sino general. Es el poder inteligente, misterioso, director que da el impulso a los cielos, kalpas y sucesos universales, y regula sus ímpetus. Ímpetus. Esta es quizá la razón por la cual en el Bhagavad Gita se nos dice que Brahma había comunicado a Narada en un principio que todos los hombres, cualesquiera que fuesen, aun los lechas, los parias y los bárbaros, podían conocer la verdadera naturaleza de Vasudeva y aprender a tener fe en esa deidad. Es el ajustador visible del karma en una escala general, el inspirador y guía de los héroes más grandes de este Manvantara. En las obras exotéricas le dan algunos nombres poco satisfactorios, tales como Kali Karaka, promovedor de disputas, Kapi Bhaktra, cara de mono, y hasta Pisuna, el espía, aun cuando en otra parte es llamado Deva Brahma. Al mismo Sir William Jones le hizo mucha impresión este carácter misterioso, por lo que coligió en sus estudios sánscritos. Lo compara con Hermes y Mercurio y lo llama el mensajero elocuente de los dioses. Todo esto añadido a que los indos lo creen un gran rishi que permanece para siempre errante en la tierra, dando buen consejo, indujo al difunto doctor Keneali a ver en él a uno de sus 12 mesías. Quizás no estuviera él tan lejos del buen camino como algunos se imaginan. Lo que Narada es realmente no puede explicarse en un libro, ni tampoco ganarían gran cosa las generaciones modernas de los profanos con que se les dijera, pero puede hacerse la observación de que, si en el panteón hindú hay una deidad que se parezca a Jehová, tentando por su gestión de pensamientos y endureciendo los corazones de aquellos que quiere convertir en sus instrumentos y víctimas, ella es Narada, solo que este último no lo hace por deseo de tener un pretexto para echar plagas y demostrar con ello que yo soy el Señor Dios, ni tampoco por ninguna ambición ni motivo egoísta, sino verdaderamente para servir y guiar el progreso y la evolución universales.
Narada es uno de los pocos caracteres prominentes, exceptuando algunos dioses de los Puranas que visitan las llamadas regiones inferiores o infernales Patala. Sea o no verdad que Narada aprendiese todo lo que sabía de sus relaciones con el Sesha, de 1000 cabezas, la serpiente que lleva los 7 patalas y el mundo entero como una diadema sobre sus cabezas, y que es el gran maestro de la astronomía. Lo cierto es que supera al gurú de Garga en su conocimiento de los embrollos cíclicos. Él es quien tiene a su cargo nuestro progreso y nuestra prosperidad o desdicha nacional. Él es quien trae las guerras y les pone término. En las antiguas estancias se atribuye a Pesung Hun el haber calculado y registrado todos los ciclos astronómicos y cósmicos futuros y haber enseñado la ciencia a los primeros que contemplaron la estrellada bóveda, y se dice que Asura Maya basó todas sus obras astronómicas en estos anales, que determinó la duración de todos los periodos pasados geológicos y cósmicos y la duración de todos los ciclos futuros hasta el fin de este ciclo de vida o el fin de la séptima raza. Entre los libros secretos hay una obra llamada El espejo del futuro, en donde todos los kalpas dentro de los kalpas y los siglos en el seno de Shesha o el tiempo infinito se hallan registrados. Esta obra se atribuye a Pesun, Narada. Hay otra obra antigua que se atribuye a varios atlantes. Estos dos registros nos suministran las cifras de nuestros ciclos y la posibilidad de calcular la fecha de los ciclos futuros. Los cálculos cronológicos que se darán ahora son, sin embargo, los de los brahmanes, como se explicará más adelante, pero la mayoría de ellas son también los de la doctrina secreta. La cronología y los cómputos de los brahmanes iniciados están basados en los anales zodiacales de la India y en las obras del mencionado astrónomo y mago Asura Maya. Los anales zodiacales atlantes no pueden errar, puesto que fueron compilando bajo la dirección de aquellos que fueron los primeros en enseñar, entre otras cosas, la astronomía de la humanidad. Pero en este punto también nos estamos creando deliberada y temerariamente una nueva dificultad. Se nos dirá que nuestro acerto lo contradice la ciencia en la persona de un hombre considerado como una gran autoridad en Occidente en todos los asuntos de literatura sánscrita, el profesor Albrecht Weber de Berlín. Esto, con gran sentimiento nuestro, no puede evitarse y estamos prontos a sostener lo que ahora declaramos. Asura Maya, a quien la tradición épica señala como el primer astrónomo en Aryabharta, aquel a quien el dios Sol comunicó el conocimiento de las estrellas in propia persona, como declara el mismo Dr. Weber, es identificado por este de un modo muy misterioso con el Ptolomeo de los griegos. No se da otra razón más válida para esta identificación sino la de que este último nombre, Ptolomeo, como vemos en la inscripción de Piyadasi, se convirtió en el Turamaya indio, de cuyo nombre pudo muy fácilmente haberse derivado Asura Maya. No hay duda de que pudo ser, pero la cuestión vital es: ¿hay algunas buenas razones que prueben que se derivó? La única prueba que se presenta es que debe ser así, puesto que este Maya está claramente asignado a Roma Kapura en Occidente. La Maya es evidente, puesto que ningún sánscritista europeo puede decir en dónde estaba esa localidad de Roma Kapura, excepto a la verdad que se hallaba en alguna parte en Occidente. En todo caso, como ningún miembro de la sociedad asiática ni orientalista occidental querrá jamás hacer caso de las enseñanzas brahmánicas, es inútil tomar en consideración las objeciones de los orientalistas europeos. Romaka Pura estaba en Occidente, ciertamente, puesto que formaba parte y parcela del perdido continente atlante. Y es igualmente cierto que en los Puranas indios se designa la Atlántida como el punto donde nació Asura Maya, tan gran mago como astrólogo y astrónomo. Además,
el profesor Weber rehúsa asignar ninguna gran antigüedad al zodiaco indio, se siente inclinado a creer que los indios no conocieron zodiaco alguno hasta que lo tomaron de los griegos. Nota de la autora sobre esto último. Hasta que los indios maya de Guatemala tenían su zodiaco desde una antigüedad desconocida, y el hombre primitivo ha obrado en todas las edades del mismo modo, independientemente del tiempo y de la localidad, observa un escritor francés. Se cierra la nota. Este acepto contradice las tradiciones más antiguas de la India y por tanto debemos pasarlo por alto. Y estamos tanto más justificados en no tomarlo en consideración por cuanto el sabio profesor mismo nos dice en la introducción de su obra que, además de los obstáculos naturales que impiden la investigación en la India, existe aún allí una densa niebla de prejuicios y opiniones preconcebidos que pende sobre el país y lo cubre como con un velo. Cogido en ese velo, no hay que admirarse que el Dr. Weber mismo haya sido inducido a cometer algunos errores involuntarios. Esperemos que en el presente se encuentre mejor enterado. Ahora bien, ya sea que Asura Maya deba ser considerado como un mito moderno, un personaje que floreció en los días de los griegos macedonios, o bien, lo que los ocultistas aseguran, en todo caso sus cálculos concuerdan por completo con los de los anales secretos. El calendario en otra parte mencionado fue compilado en 1884 y 1885 por dos sabios brahmanes, de los fragmentos de obras inmensamente antiguas atribuidas al astrónomo Atlante y encontrados en la India del Sur. Esta obra ha sido declarada perfecta por los mejores pandits desde el punto de vista brahmánico y se refiere a la cronología de las enseñanzas ortodoxas. Si comparamos sus acertos con los hechos algunos años antes en Isis sin velo, con las enseñanzas fragmentarias publicadas por algunos teósofos y con los datos presentes sacados de los libros secretos de ocultismo, el todo se encontrará que concuerda perfectamente, salvo en algunos detalles que no pueden ser explicados, pues tendrían que revelarse secretos de una iniciación superior, tan desconocida para la escritora como para el lector, y esto no puede hacerse.